Dialéctica del Iluminismo, por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. 5. Concepto del Iluminismo. 4. La doctrina de los sacerdotes era simbólica, en el sentido de que en ella señal e imagen coincidían. Tal como lo atestiguan los jeroglíficos, la palabra ha cumplido en el origen también la función de imagen. Dicha función ha pasado a los mitos. Los mitos, como los ritos mágicos, entienden la naturaleza que se repite. Esa naturaleza es el alma de lo simbólico, un ser o un proceso que es representado como eterno porque debe reconvertirse continuamente en acontecimiento por medio de la ejecución del símbolo. Inexhaustibilidad, repetición sin fin, permanencia del objeto significado no son sólo atributos de todos los símbolos, sino también el verdadero contenido de estos. Los mitos de la creación, en los que el mundo surge de la madre primigenia, de la vaca o del huevo, son, en antítesis al Génesis bíblico, simbólicos. La ironía de los antiguos respecto a los dioses demasiado humanos no daba en lo esencial. La individualidad no agota la esencia de los dioses. Estos tenían aún en sí algo de mana, encarnaban la naturaleza como poder universal. Con sus rasgos preanimistas desembocaban directamente en el iluminismo. Bajo la verecunda cubierta de la Chronique Scandaleuse del Olimpo se había desarrollado la doctrina de la mezcla, de la presión y del choque de los elementos, que muy pronto se estableció como ciencia y redujo los mitos a creaciones de la fantasía. Con la precisa separación entre ciencia y poesía, la división del trabajo ya efectuada por su intermedio se extiende al lenguaje. Como signo, la palabra pasa a la ciencia, como sonido, como imagen, como palabra verdadera. Es repartida entre las diversas artes sin que se pueda recuperar ya más la unidad gracias a su edición. Sinestesia o arte total. Como signo, el lenguaje debe limitarse a hacer cálculo. Para conocer a la naturaleza debe renunciar a la pretensión de asemejársele. Como imagen debe limitarse a ser una copia. Para ser enteramente naturaleza debe renunciar a la pretensión de conocer a ésta. Con el progreso del iluminismo, sólo las obras de arte verdaderas han podido sustraerse a la simple imitación de lo que ya existe. La antítesis corriente entre arte y ciencia, que las separa entre sí como sectores culturales, para convertir a ambas como tales en administrables, las transfigura al fin, justamente por su cualidad de opuestas en virtud de sus mismas tendencias a la una en la otra. La ciencia, en su interpretación neopositivista, se convierte en esteticismo, sistema de signos absolutos, carente de toda intención que lo trascienda. Se convierte, en suma, en ese juego, respecto al cual hace ya tiempo que los matemáticos han afirmado con orgullo que resume su actividad. Pero el arte de la reproducción integral se ha lanzado, hasta en sus técnicas, a la ciencia positivista. Dicho arte se convierte una vez más en mundo, en duplicación ideológica, en reproducción dócil. La separación de signo e imagen es inevitable, pero se ha hipostasiado con ingenua complacencia. Cada uno de los dos principios aislados tiende a la distribución de la verdad. El abismo que se ha abierto con esta separación ha sido señalado y tratado por la filosofía en la relación entre intuición y concepto, y en muchas ocasiones, aunque en vano, se ha intentado llenarlo. Precisamente la filosofía es definida por dicho intento. Por lo general, es verdad, la filosofía se puso del lado de la parte de la cual toma su nombre. Platón prohibió la poesía con el mismo gesto con el que el positivismo prohíbe la doctrina de las ideas. Mediante su celebrado arte, Homero no ha llevado a cabo reformas públicas o privadas, no ha ganado una guerra ni ha hecho ningún descubrimiento. No basta que una nutrida multitud de secuaces lo haya honrado y amado. El arte debe aún probar su utilidad. La imitación es prohibida por él igual que por los judíos. Razón y religión prohíben el principio de la magia. Aún en la separación respecto a la realidad en la renuncia del arte,
ese principio continúa siendo deshonesto. Quien lo practica es un vagabundo, un nómade superviviente que no hallará más patria entre los que se han convertido en estables. No se debe influir más sobre la naturaleza identificándose con ella, sino que es preciso dominarla mediante el trabajo. La obra de arte posee aún en común con la magia el hecho de instituir un ciclo propio y cerrado en sí, que se sustrae al contexto de la realidad profana, en el que rigen leyes particulares. Así como el primer acto del mago en la ceremonia era el definir y aislar respecto a todo el mundo circundante, el lugar en que debían obrar las fuerzas sagradas, de la misma forma, en toda obra de arte, su ámbito se destaca netamente de la realidad. Justamente, la renuncia a la acción externa, con la que el arte se separa de la simpatía mágica, conserva con mayor profundidad la herencia de la magia. La obra de arte coloca la pura imagen en contraste con la realidad física, cuya imagen retoma, custodiando sus elementos. Y en el sentido de la obra de arte, en la apariencia estética, surge aquello a lo que daba lugar, en el encantamiento del primitivo, el acontecimiento nuevo y tremendo, la aparición del todo en el detalle. En la obra de arte se cumple, una vez más, el desdoblamiento por el cual la cosa aparecía como algo espiritual, como manifestación del mana. Ello constituye su aura. Como expresión de la totalidad, el arte aspira a la dignidad de lo absoluto. Ello indujo en ciertas ocasiones a la filosofía a asignarle una situación de preferencia respecto al conocimiento conceptual. Según Schelling, el arte comienza allí donde el saber abandona al hombre. El arte es para él el modelo de la ciencia, y la ciencia debe aún llegar allí donde encontramos el arte. De acuerdo con su doctrina, la separación entre imagen y signo queda enteramente abolida por cada singular representación artística. Pero muy raras veces se halló el mundo burgués dispuesto a demostrar esta fe en el arte. Cuando puso límites al saber, ello por lo general no aconteció para dar paso al arte, sino a la fe. Mediante la fe, la religiosidad militante de la nueva edad, Torquemada, Lutero, Mahoma, ha pretendido conciliar espíritu y realidad. Pero la fe es un concepto privativo. Se destruye como fe si no expone continuamente su diferencia o su acuerdo con el saber. Puesto que está obligada a calcular los límites del saber, se halla limitada también a ella. El intento de la fe en el protestantismo de hallar el principio trascendente en la verdad y de restituir a ésta su poder simbólico ha sido pagado con la obediencia a la letra y no ciertamente a la letra sagrada. Por quedar siempre ligada al saber, en una relación hostil o amistosa, la fe perpetúa la separación en la lucha para superarla. Su fanatismo es el signo de su falsedad. La admisión objetiva de que creer solamente significa no creer más. La mala conciencia es su segunda naturaleza. En la secreta conciencia del defecto por el cual se halla fatalmente viciada, de la contradicción que es inmanente a ella, de querer hacer un oficio de la conciliación, reside la causa por la cual toda honestidad subjetiva de los creyentes ha sido siempre irascible y peligrosa. Los horrores del hierro y del fuego, contra reforma y reforma, no fueron los excesos, sino la realización del principio de la fe. La fe muestra continuamente que posee el mismo carácter que la historia universal a la que quisiera dominar. En la época moderna se convierte incluso en su instrumento favorito, en su astucia particular. Indetenible no es sólo el iluminismo en el siglo XVIII, como ha sido reconocido por Hegel, sino, como nadie mejor que él lo ha sabido, el movimiento mismo del pensamiento. En el conocimiento más ínfimo, así como en el más elevado, se halla implícita la noción de su distancia respecto a la realidad, que convierte al apologista en un mentiroso. La paradoja de la fe degenera al fin en la estafa, en el mito del siglo XX, y su irracionalidad se transfigura en un sistema racional en manos de los absolutamente iluminados que guían ya a la sociedad hacia la barbarie. Desde que el lenguaje entra en la historia, sus amos son sacerdotes y magos. Quien ofende los símbolos cae, en nombre de los poderes sobrenaturales,
en manos de los tribunales de los poderes terrestres, representados por esos órganos agregados a la sociedad. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció antes es cosa que resulta oscura? El estremecimiento del que nace el mana se haya ya sancionado, por lo menos por los más viejos de la tribu, donde quiera que el mana aparezca en la etnología. El mana fluido, heterogéneo, es consolidado y materializado con violencia por los hombres. Rápidamente los magos pueblan cada aldea con emanaciones y coordinan, de acuerdo con la multiplicidad de los dominios sacros, la multiplicidad de los ritos. Los magos desarrollan, con el mundo de los espíritus y sus características, el propio saber profesional y la propia autoridad. Lo sacro se halla en relación con los magos y se transmite a ellos. En las primeras fases, aún nómades, los miembros de las tribus toman aún parte autónoma en la acción ejercida sobre el curso natural. Los hombres hacen salir de las cuevas a las bestias salvajes. Las mujeres desarrollan el trabajo que puede realizarse sin un comando rígido. Es imposible establecer cuánta violencia precedió al hábito respecto a un orden tan sencillo. En tal orden, el mundo se halla ya dividido en una esfera del poder y en una esfera profana. En él, el curso natural, como emanación del mana, se encuentra ya elevado a norma que exige sumisión. Pero si el salvaje nómade, a pesar de todas las sumisiones, tomaba aún parte en el encantamiento que delimitaba éstas y se disfrazaba de bestia salvaje para sorprender a la bestia, en épocas sucesivas el comercio con los espíritus y la sumisión se hallan repartidos entre clases diferentes de la humanidad. El poder por un lado, la obediencia por el otro. Los procesos naturales, eternamente iguales y recurrentes, son inculcados a los súbditos, por tribus extranjeras o por los propios círculos dirigentes, como tiempo o cadencia laboral, según el ritmo de las clavas o de los palillos que resuena en todo tambor bárbaro, en todo monótono ritual. Los símbolos toman el aspecto de fetiches. Su contenido, la repetición de la naturaleza, se revela luego siempre como la permanencia, por ellos, de alguna forma representada, de la constricción social. El estremecimiento objetivado en una imagen fija se convierte en emblema del símbolo consolidado de grupos privilegiados. Por lo mismo, vienen a ser también los conceptos generales, incluso cuando se han librado de todo aspecto figurativo. La misma forma deductiva de la ciencia refleja coacción y jerarquía. Así como las primeras categorías representaban indirectamente la tribu organizada y su poder sobre el individuo aislado, del mismo modo, el entero orden lógico, dependencia, conexión, extensión y combinación de los conceptos, está fundado sobre las relaciones correspondientes de la realidad social sobre la división del trabajo. Pero este carácter social de las formas del pensamiento no es, como lo quiere Durkheim, expresión de solidaridad social, sino que atestigua, en cambio, respecto a la impenetrable unidad de sociedad y dominio. El dominio confiere mayor fuerza y consistencia a la totalidad social en la que se establece. La división del trabajo, a la que el dominio da lugar en el plano social, sirve a la totalidad dominada para autoconservarse. Pero así la totalidad como tal, la actualización de la razón a ella inmanente, se convierte de modo forzoso en la actualización de lo particular. El dominio se opone a lo singular como universal, igual que la razón en la realidad. El poder de todos los miembros de la sociedad, a quienes en cuanto tales no les queda otro camino, se suma continuamente a través de la división del trabajo que les es impuesta, en la realización de la totalidad, cuya racionalidad se ve a su vez multiplicada. Lo que todos experimentan por obra de pocos se cumple siempre como abuso de los individuos por parte de los muchos. Y la opresión de la sociedad tiene también el carácter de una opresión por parte de lo colectivo. Es esta unidad de colectividad y dominio, y no la universalidad social inmediata, la solidaridad, la que se deposita en las formas del pensamiento. Los conceptos filosóficos con los que Platón y Aristóteles explican y exponen el mundo elevan, con su pretensión de validez universal, las relaciones fundadas por ellos al grado de verdadera realidad. Tales conceptos surgían, como dice Vico, de la plaza del mercado en Atenas, y reflejaban con igual pureza las leyes de la física,
la igualdad de los ciudadanos de pleno derecho y la inferioridad de las mujeres, niños y esclavos. El lenguaje mismo confería a las relaciones de dominio la universalidad que había asumido como medio de comunicación una sociedad civil. El énfasis metafísico, la sanción mediante ideas y normas no eran más que la hipótesis de la dureza excesiva que los conceptos debían necesariamente asumir donde quiera que la lengua unía la comunidad de los señores en ejercicio del mando. Pero en esta función de reforzamiento del poder social del lenguaje, las ideas se convirtieron en tanto más superfluas cuanto más crecía aquel poder, y el lenguaje científico les ha dado el golpe de gracia. La sugestión, que tiene aún algo del espanto inspirado por el fetiche, no residía tanto en la apología consciente. La unidad de colectividad y dominio se torna patente más bien en la universalidad que el contenido malo asume necesariamente en el lenguaje, sea metafísico o científico. La apología metafísica delataba la injusticia de lo existente, por lo menos en la incongruencia del concepto y realidad. En la imparcialidad del lenguaje científico, la impotencia ha perdido por completo la fuerza de expresión, y sólo lo existente halla allí su signo neutral. Esta neutralidad es más metafísica que la metafísica. Finalmente, el iluminismo ha devorado no sólo los símbolos, sino también a sus sucesores, los conceptos universales, y de la metafísica no ha dejado más que el miedo a lo colectivo del cual ésta ha nacido. A los conceptos les ocurre frente al iluminismo lo mismo que a los rentiers frente a los trusts industriales. Ninguno de ellos puede sentirse tranquilo. Si el positivismo lógico ha dado aún una chance a la chance, el etnológico la equipara ya a la esencia.